Listo. Ya vamos por Instagram. Pues hola, hola, estamos aquí de regreso. Bienvenidos a todos. Un episodio nuevo levantando el vuelo. Estamos aquí conectándonos en unos instantes con Mos, que vamos a tener un tema chévere, un tema que yo creo que más de uno va a decir, me conecto con esto. Ya saben que es una solamente la que se une y vamos compartiendo y vamos sanando juntos. Ya te voy a dar ingresos, Mos. Ahí estás. Ok, Hola, mi querido perfecto. Mos. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos, ya listos para tener esta transmisión, este live en el que pues hablamos siempre de levantando el vuelo, de algunos puntos que nos puedan ser útiles para todos los que hemos tomado la iniciativa, la decisión muy amorosa de compartir este servicio amoroso, de extender la paz, el amor, la sanación a través de las diferentes técnicas, habilidades y camino espiritual que hemos tomado. Así que ya estamos aquí, listos y dispuestos, querida Ángela. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué dice la buena vida? Así como lo dices, ¿cómo me encuentro? Bien, tranquila, tomándome mis espacios y pues observando lo que se nos presenta, cómo podemos irnos como conectando, ¿no? Con todo esto que va surgiendo, todo lo que tenemos que observar, todo lo que tenemos que aún sanar. Y pues, pero bien, me siento tranquila, me siento acompañada, sostenida, obviamente con mis momentos donde yo digo, ay, ¿qué es esto, no? ¿Cómo levantamos el vuelo? Pero llega la respuesta, llega el apoyo y pues aquí estamos. Claro, nada más un favor. Se está repitiendo el audio, entonces ponle silencio en aquí, en Zoom, Ok. Un para que no se instante. duplique el audio y no te escuchen. Ahí está, no te escuche con eco. Ahora ya debe de Allí funcionar. nos escuchan bien, Ahora sí, se perfecto. está conectando. Perfecto. Bueno, pues mi querido Moz, hoy tenemos un tema interesante en el sentido en que es interesante cómo empezamos a fabricar el personaje se empieza a fabricar de una manera muy... Y cuando estamos hablando de maestros o servidores espirituales, pues observado que estamos en este caminar juntos de sanar, de acompañarnos, de empiezas a fabricar un nuevo personaje, el personaje del maestro espiritual. Y en esta fabricación empieza a comparar. Entonces, hace unos años, digamos, yo, Ángela, cuando aún en el rol, dando relaciones, ¿no? De este estilo. Y ahora que, digamos, eso ya se ha trascendido o se ha ido, digamos, perdonando, me encuentro en otro punto donde también ya veo que empiezo a comparar familiares, pero con los maestros espirituales. Entonces, tengo que notar cómo estoy fabricando de nuevo este personaje ya desde otro punto, pero sigue siendo la misma experiencia, la misma, ¿no? Es como lo mismo. Y es tenernos como mucha compasión, es caer en cuenta y lo comparto abiertamente porque estoy en ese punto donde digo, bueno, pues sí, me pasa, ¿qué quieres que te diga? Me pasa. Y lo compartimos para unirnos en estas mentes, estar atravesándolo y cómo podemos echar una mirada amorosa y hacer ese cambio de percepción. ¿Sí? Como... Sí, definitivamente. Lo que pasa es que no tendrá que haber comparación entre las actividades que hacemos desde el aspecto de la maestría del amor, porque al final, pues todo lo que hacemos es desde el amor. No tendrá que haber comparación ni competencia, porque obviamente ya estaríamos involucrando más los aspectos ególatras que están en nuestra mente y al final, pues ese no será el propósito. Cada maestro tiene, por supuesto, su propia
digamos, su propia indicación, la manera en la que puede llevar esto de una forma benéfica no solamente para los demás, sino que también para él, porque pues un maestro todavía sigue siendo estudiante, sigue aprendiendo, todavía hay mucho por recorrer. Entonces, cuando ya empieza el aspecto de la competencia, de la comparación, pues se traduce en una sensación de o que no somos suficientes o que somos o que estamos sobrevalorados también. Eso pasa, ¿no? Puede haber un maestro que se sienta sobrevalorado, que sus enseñanzas son por encima de los demás y bueno, pues eso obviamente tiene una repercusión muy directa en cómo se percibe a sí mismo y puede llegar a un punto en sentirse superior a los demás. Así que una de las Ajá. cosas interesantes es que cada maestro que está compartiendo algo está justo en un nivel de aprendizaje y de enseñanza, está también aprendiendo de los demás. Y que por lo tanto, pues no es necesario que haya una competencia, pero sí siempre una colaboración, como lo que hemos siempre incitado, ¿no? Que colaboremos sin importar el tipo de enseñanza que tengamos a nivel espiritual, porque el amor no compite y si nuestro servicio es amoroso, no tiene que ser competitivo, tiene que ser colaborativo. Exacto. Sí, claro, me encanta. Aquí la palabra clave es compartir, colaborar y más allá de las palabras, ¿no? Porque muchas veces también sucede que se nos queda muy claro a nivel conceptual. Es como realmente sentir y vivir el amor para que eso se pueda como realmente enraizar en tu experiencia y que no se quede solo como el concepto. Pero así como lo dices, lo comparto perfectamente porque sí, es esto de cómo cuando ya entro a compararme en el ámbito que sea en el rol del maestro espiritual o sea en el rol del familiar, del amigo, pues ahí ya sabemos que no estamos siendo de servicio hacia el amor, ¿no? Porque están entrando pues estas ideas de comparación. Pero, pero como desde tu perspectiva, desde tu volar como águila poderosa, ¿cómo, cómo has visto esto entre niveles entre maestros o cómo se puede ver de una manera en que ya es claro que aquí la idea no es compararnos, pero cómo podemos explorar si hay niveles, si hay como pasos, en el sentido en que nos vamos desarrollando. No sé si me entiendes. Bueno, ahí en ese sentido, creo que cada maestro requiere de humildad para saber que todo lo que ha logrado pues es parte de, pero no es todo. Entonces ahí pues obviamente al encontrarse con otros maestros en la mejor actitud puede darse cuenta de que hay ópticas y perspectivas que no ha tomado en consideración. Un maestro que cree que ya sabe todo, pues obviamente nunca va a poder enseñar nada. O sea, eso Sale la es, arrogancia. sí, ¿no? Porque un maestro que sabe todo, pues, ¿qué puede enseñar? Solamente su propio límite y ese límite pues está sesgado también por su propia experiencia. Y aquí el punto interesante es de que un maestro que quiere compartir un servicio espiritual siempre está abierto a aprender de cualquier persona, incluso no necesariamente de un alumno, ¿no? Si el maestro no tiene alumnos, pero tiene interacciones sociales todo el tiempo, pues también va a aprender esas interacciones. Siempre hay algo que nuestro prójimo, nuestro hermano, aquella persona que llega a nuestra vida nos va a enseñar algo. O sea, no hay, en ese sentido, no hay nada que no se pueda aprender. Pero un maestro que dice, yo ya lo sé todo o yo ya soy especialista en un área, también está limitado. Yo creo que un maestro tiene no solamente la responsabilidad de tener mente abierta para poder enlazarse con sus alumnos, sino también para hablar de temas y desde muchas ópticas, porque este mundo, pues obviamente tiene un montón de percepciones y muchas veces el maestro que se cierra solamente una percepción corre el riesgo de entrar en un fanatismo y entonces hacer fanáticos también a sus alumnos. Yo pienso que lo más apropiado, una de las cosas que yo he aprendido y que quiero compartir es el hecho de que un maestro no tiene por qué cerrarse solamente a los temas espirituales. A mí me ha sido muy útil estudiar temas políticos, temas financieros, temas económicos, temas filosóficos, ver películas,
yo veo noticias todos los días y no por eso estoy sintiendo que mi energía baja, ni mucho menos. Simplemente me permite a mí tener un Ujú, contexto más amplio para poder enlazarme entonces con aquellos alumnos que requieran de una óptica diferente ante los elementos que están sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que un maestro puede tener la mejor disposición, abrirse al camino y pues aunque no tiene que ser todólogo ni opinólogo, sí puede ser por lo menos abierto de mente para que pueda darse cuenta de los elementos del mundo que están en estos momentos. En este momento, bueno, pues hay situaciones geopolíticas, hay situaciones económicas, situaciones científicas, situaciones médicas, y un buen maestro considero, y quizá ya es algo sesgado de mi parte, que si tiene todos estos elementos y puede verlos dentro de la percepción y se da cuenta de todo lo que está pasando o gran parte de lo que está pasando, pues tiene también elementos para atender la óptica que tienen sus alumnos, obviamente orientándolos a una visión amorosa. Desde el amor, cómo puede el maestro dar también un enfoque que permita que el alumno pueda entender esto desde un aspecto amoroso, ¿sí? Y eso, bueno, yo creo que ayuda. Desde mi punto de vista, creo que puede ser útil. ¿Tú qué opinas? Pues mira que me quedé mucho con esa parte que decías de que es también salirse del aspecto espiritual. Creo que tenemos también como una idea, porque aquí estamos compartiendo ideas, ¿no? No estamos, simplemente compartimos ideas y lo que resuena contigo está perfecto y lo que no también. Cuando decías esto de que, bueno, tú, en tu caso, que para ti encuentras útil ver noticias, estar más empapado de otras áreas. Y yo decía, estas ideas de separar la espiritualidad de la humanidad nos pueden hacer daño. ¿En qué sentido? Yo creo que aquí hay como dos puntos, ¿no? Dependiendo del punto en el que tú te encuentres, en tu interior, si tú ves una noticia y si tú digamos que la conciencia en ti o el amor en ti o la paz en ti está allí aflorando, está allí muy como consistente contigo, tú puedes ver una noticia y no dejar que ese impulso, digamos, de la parte amarilla o digamos esa noticia como más tirada hacia la inconsciencia, pues te haga como esto, como que te succione, ¿no? Como que número uno. Yo personalmente tengo días en que si no me siento muy centrada, evito cierta información, más no porque me haga daño, porque soy muy consciente en que no me hace daño, pero reconozco en el punto en el que estoy y considero que mi proceso ha sido lo más centrada, evidentemente puedo verlo con otra postura y puedo estar allí y decir listo y me conecto con esta información, más no hace parte como de, sí, como que que me haga como ese empuje que puede ser muy sutil hacia la preocupación o hacia, miren lo que está pasando en el mundo, como uno. Pero dos, y mira que es interesante porque, claro, digamos, si me permites decirlo de esta manera, pues estás como en un punto donde tal vez puedas absorber esa información y no, ya no tenga como ese impacto en un maestro, digamos, maestro, estudiante, como lo es Angelita en este momento, pues sí, y tomo medidas. Más sin embargo, como que simplemente no es por protegerme, simplemente es lo que lo encuentro amoroso en ese instante. Y lo segundo que decías, entonces, ¿cómo no? ¿Cómo puede ser útil con las personas que tú comentas? Si a ti tienes una interacción, como ya sea alguno de tus alumnos, alguno de tus consultantes o la persona en la cual le estás, no sé, comprando algo en el mercado, ¿sí? ¿Cómo está mantenernos dentro de esta humanidad? Porque somos humanos, somos seres humanos, pues nos va a conectar como con esa humanidad, como yo le digo, la humanidad compartida, y desde allí se puede ser mucho más espiritual de lo que se cree. Entonces es interesante porque hay perspectivas espirituales como muy espirituales o muy separadas, otras que son muy, como que dicen que no se mezclan. Bueno, es como interesante como cada quien lo vive, pero desde la utilidad, como tú le decías, ¿cómo puedo ser útil para servir a los demás? Evidentemente, si yo estoy como más empapado, como con lo que sucede en el entorno, pues de cierta medida podría ser más útil, ¿no?
pero todo como con mucha mesura y con mucho amor en el punto en el que tú estés. Yo creo que esto es como un punto que cada quien va sintiendo y es válido como, pues como lo vayas viviendo. Y lo otro que me surgía era cuando hablabas de, sí, como que cómo puede ser útil, pero también tenemos ideas como de, ¿cómo lo puedo poner? Sí, como a veces hay ideas que surgen o que dicen como, no, si tú eres un maestro que, por ejemplo, comparte enseñanzas de un curso de milagros, no puedes hablar de filosofía o no puedes hablar de ciencia o no puedes, ¿sí? Esto lo he percibido, que hay como ciertos maestros en que no, y yo siento que lo más lindo es abarcar todo. Si tú lo abarcas todo con amor, pues a la final todo termina siendo ese uno. Si es ciencia, si es espiritualidad, si es simplemente siempre con esa lupa de desde donde lo estoy postulando, porque también puedo entrar a hablar de filosofía de una manera como convenzo o como, no, si siempre lo vamos a poner en un contexto que pueda ser de utilidad, creo que ahí es cuando entra ese poder del amor, el poder, ¿verdad? Y utiliza una herramienta que tiene un propósito, porque todo tiene un propósito aquí en esta experiencia, y la Claro. vuelve de servicio a los demás. ¿Qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hemos pensado que la espiritualidad es un rubro aparte de la humanidad y no, es parte de ella. O sea, así como la ciencia, la filosofía, las artes, la política, todo es parte de de este tejido social. También la espiritualidad, o sea, desde un punto de vista social, humanista, ¿qué es Sí. la espiritualidad? Sino también un aspecto donde nos podemos desarrollar a través del pensamiento crítico, a través de una experiencia interna. Y eso no está alejado de todos los cuestionamientos filosóficos que ha habido alrededor de estos siglos, tanto también como el pensamiento científico o el pensamiento aplicado a las bellas artes. O sea, pienso yo que dentro de la experiencia humana, la espiritualidad es parte de. Y entonces, ¿a qué le llamamos Ujú. espiritualidad? Pues podría ser a esa experiencia donde nos vemos todos en un mismo espíritu, donde compartimos amor. Pero también está esa otra sección que bien comentas, la parte humana, en la que pues probablemente haya aspectos que me interesen de la política de mi país, probablemente hay aspectos que me interesen acerca de la filosofía del siglo pasado o hay aspectos que me interesen de la música y de los movimientos musicales o artísticos de este siglo. Y eso no me quita el aspecto espiritual. Entonces, ese era el punto. El hecho de que un maestro pueda también integrar todos estos temas le da también herramientas para una cohesión social interesante, porque si no, un maestro que solamente habla de espiritualidad, pues es un maestro a lo mejor que está, que no digo que esté incorrecto, pero solamente ya en un aspecto dedicado a que el espíritu es lo único que tiene sentido comunicar. Y quizá haya todavía elementos en los que pueda ser útil el maestro, confirmando o apoyando a los que se están acercando al camino de la espiritualidad por la música, por la poesía, por la filosofía y hasta por la ciencia, ¿no? Científicos que llegan a la espiritualidad a través de estos caminos. Entonces, un maestro que pueda tener Ujú. toda esta amplitud de ideas y de conocimientos, como el mundo lo define, pues podría ser entonces versátil, ¿no? Imagínate un maestro espiritual versátil que pueda hablar de muchos temas. De pronto me recuerda el tema de Osho. Osho podía hablar de 1000 temas. Tú le preguntabas cualquier cosa y podía hablar y podías hablar de él. Y recientemente está Sadhguru también, que lo puedes encontrar en redes sociales y te da básicamente consejos de todo. Te da consejos para bañarte, o una ducha donde te dice, bueno, puedes empezar con agua fría para que empiece tu cuerpo a activarse y después un poquito de agua caliente. Y luego te da consejos de cómo vivir en paz interior y te da consejos acerca de lo que significa el marketing en redes sociales. O sea, un maestro como Sadhguru, pues tú lo ves así muy versátil y puede encajar entonces en cualquier círculo social. Y no es un maestro que simplemente se enfoque a una enseñanza y se queda atrapada en ella. Yo estoy seguro que maestros como él, ya en un aspecto mucho más comprometido o quizá mucho más profundo, mejor dicho, ahí
pues ya se enfocan a hablar de temas que tienen que ver con el ser, con toda esa experiencia ontológica de lo que somos. Pero mientras tanto su mensaje masivo encaja con todos o puede encajar con muchos de los temas que están en día, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que también la evolución del maestro espiritual en nuestros días ya no es tanto la del gurú que está en un ashram y que tiene a sus estudiantes bajo sus pies, aislados del mundo, porque hoy básicamente, aunque te vayas a la India, si tienes una conexión a Internet, puedes estar enviando ese mensaje al mundo. Y ves entonces a Sadhguru o ves a Muji como maestros espirituales que están hablando no solamente de su contexto espiritual, sino también de todas las demás cosas del mundo desde un aspecto amoroso. Creo que hoy en día el aspecto del maestro espiritual, del maestro que quiere compartir esta enseñanza a un público más grande, alumnos que están iniciando o incluso alumnos avanzados, radica en que puede ocupar toda la simbología de este mundo de una manera propositiva. Las redes sociales no es más que una referencia a este simbolismo. Para eso las tenemos, para simbolizar todos nuestros deseos, nuestras actitudes, y a través de ellas podemos entonces también llevar este mensaje. Entonces, ponía estos dos ejemplos de Sadhguru, que es un ejemplo muy actualizado. Muchos de los que están escuchando este programa, yo estoy seguro que conocen a Sadhguru, y de otros más antiguos como Osho, porque pues eran como que más abiertos en el sentido de exponer una enseñanza tocando absolutamente todos los temas: sexualidad, política, geopolítica, hoy en día redes sociales, hoy en día la política de la cancelación, hoy en día la economía, hoy en día el capitalismo, hoy en día todo lo que se te ocurra. Y entonces esa parte es interesante, porque vemos también una evolución en forma, no en contenido, del maestro espiritual. ¿Cómo la ves? Sí, es muy interesante porque es como te dicen, no, es que esto es un mundo ilusorio, todo es una ilusión, todo es... Entonces aquí sucede algo que es muy común, que es como cuando empezamos entonces a rechazar todo lo que es humano. Entonces yo dejo de hacer ejercicio, yo comercio, de la evolución, ¿no? De cada quien, no es bueno ni malo, lo vamos caminando, pero es interesante y por eso lo decía, creo que al inicio muy, es muy importante la autoobservación y la autoindagación, porque es muy sutil el movimiento del ego, es muy sutil. Y entonces cuando tú estás bien enraizado y observándote, pues realmente estamos de pronto, y cuando digo alerta, no es alerta en estado de ansiedad, sino alerta en una observación tranquila, pero que puedo realmente ver cómo me estoy identificando con ciertos pensamientos. Entonces decías eso, claro, y yo decía, cuando, digamos, para mí, desde mi perspectiva, los maestros espirituales con los cuales me he sentido con afinidad son aquellos que realmente todo lo abarcan, porque al final yo digo, bueno, tú le preguntas al Maestro Jesús, ¿no? Que es un gran símbolo de amor, es como, pues estos grandes maestros no iban con sus mensajes así solo espirituales, ellos se referían a todo aquel quien generaba un encuentro por igual, de la manera en que cada quien puede comprender un mensaje, porque no es, una vez más, lo que estemos diciendo en palabras, es más allá de las palabras, ¿sí? Pero las palabras es un simbolismo que se utiliza para comunicar un mensaje, que simplemente algo te puede hacer conexión y tú decir, ah, sí, eso resuena conmigo. Y bonito es que un maestro espiritual lo único que hace es despertar o conectar esa luz que ya está en ti y está en mí. Simplemente yo no te estoy enseñando nada nuevo, estamos descubriendo o desvelando eso que aún no se ve. No se ve y se oculta, se oculta. Entonces, a veces, muchas veces uno escucha algo y uno dice, sí, claro, eso hace clic conmigo, pero no es que es algo, no es informalmente, es algo que en tu interior está como que despertándose esa llama, ¿no? Y es bonito cuando lo ves y por eso el alumno y el maestro aprenden y crecen juntos, como lo decías, estamos tomando roles de un supuesto maestro espiritual. En este instante estamos compartiendo una transmisión para aquellos que sienten un llamado al servicio espiritual. Tenemos un rol, pero en el momento en que se acaba esta transmisión, pues digamos Ángela toma otro rol, tengo una pareja, ¿sí?
Entonces miren cómo a medida que vamos cambiando los roles, pues también igual es estar muy atentos y observándonos, simplemente cambió el rol, pero es observar, ser más maleable y seguir siendo esta expresión humana, porque la expresión del amor es esta expresión humana que tú eres, entonces no rechazar esa humanidad. Y también reconocer que esta humanidad, pues, quieras o no, tiene limitaciones, te hace Claro, vulnerable, ¿sí? A nivel claro. humano, a nivel del ser, ¿no? Ya todo lo eres, pero también abrazar eso, abrazar esa humanidad y humano, ¿no? Sí, ¿Cómo lo sí. ves? Es que la experiencia humana la tenemos, o sea, está allí. Y yo creo que no se niega la experiencia humana. No. Esa la tenemos, la compartimos, la experimentamos. A veces la queremos explicar, pero dentro de la espiritualidad, la experiencia humana, pues juega un papel importante porque al final define también mucho de nuestra percepción. Entonces creo que un maestro espiritual puede jugar también con la experiencia humana, en el sentido de todos los elementos que juegan a favor de la experiencia humana. Experiencias como el juego, experiencias como el análisis, experiencias como el sentir, como el percibir, como el caminar, correr, dormir, soñar, pararte de cabeza, que es el yoga en ese sentido, ¿no? Un juego con la experiencia humana que te va a conectar a la parte interior, un reconocimiento de la unión que tienes con tu ser interior a través de la manera en la que juegas con una postura física, aunque no lo físico es lo que produce lo espiritual necesariamente, pero sí el hecho de cómo ocupas toda la experiencia humana. Entonces, por eso un maestro espiritual, yo creo que hoy en día podría hablar de videojuegos y de espiritualidad. Yo hace un par Ujú, de años ujú. di unos talleres, conferencias sobre qué videojuegos apoyan a la espiritualidad y es increíble la cantidad de empresas de videojuegos que existen independientes, no son empresas famosas, son independientes que hacen juegos espirituales. Y entonces tú te acercas a un nicho de mercado donde hay personas que dicen, los videojuegos simplemente son pura experiencia de guerra y de conflicto, pero no. Cuando te acercas y dices, es que hay videojuegos también que hablan acerca del lado espiritual. Y un ejemplo de ellos es Journey. Journey es un videojuego desarrollado en 2012 por una empresa que se llama That Game Company. Un videojuego con el que yo he explicado lo que es una relación santa en un curso de milagros. Un videojuego pequeñito que dura 2 horas y que mientras estás jugando puedes explicar conceptos tan profundos como la relación santa, la relación de perdón de un curso de milagros y que puedes llevarlo a esto a los chicos. O sea, hay personas que preguntan, ¿cómo le puedo dar espiritualidad o enseñanzas de espiritualidad a mis hijos? Pues háblales en su propio símbolo. Por ejemplo, un pequeño a lo mejor de 13 años, de 14 años, no va a meditar como nuestra generación. Nuestra generación es más de meditar, de sentarnos y que vamos a sentir el silencio, vamos a sentir el ambiente. Pero pones a un chico de esta generación y no va a meditar. ¿Qué tipo de maestro necesita? Si tú lo forzas a meditar, el niño se aburre, o el joven se aburre, o el adolescente se aburre y se va. Entonces, no lo pones a meditar. Mi propuesta ha sido, por ejemplo, ponlo a jugar videojuegos, pero que tengan un aspecto de un mensaje espiritual y uno de ellos es Journey, definitivamente, Journey, viaje. Además de que es un videojuego tan barato, bueno, no le quiero hacer propaganda en este sentido, pero como lo he usado tanto y otros videojuegos que surgen de allí, me ha sido interesante poder enlazar un aspecto que parece tan, digamos, tan mundano, tan negativo como tenemos la idea de los videojuegos, que los videojuegos son guerra, que los videojuegos han hecho que en Estados Unidos algunas personas levanten una pistola y empiecen a hacer una matazón por todos lados, Ajá. pero no se conoce la otra cara. Entonces, un maestro espiritual que se permite ver todos los símbolos del mundo que tenemos hoy en 2021, videojuegos, caricaturas o animación, cómics, arte visual, música, todo eso lo puede ocupar para transmitir un mensaje espiritual y que pueda tocar absolutamente a todos los niveles. Es decir, un maestro espiritual que solamente da espiritualidad a las personas de 40 años en adelante, bueno, pues probablemente sea un maestro que esté enfocado a ello. Pero quiere decir entonces que un maestro espiritual no le podría dar un mensaje a chicos de 10 años, de 5 años. Tendremos que tener maestros espirituales seccionados por género,
seccionados por etnia, seccionados por edad? O sea, son preguntas interesantes que a veces no hacemos. Mucha gente me dice, es que yo pensé que un maestro espiritual debería tener 60 años, debería de tener barba. Y no, hoy en Sí, día sí, sí. yo conozco maestros Vestido de blanco. espirituales, exactamente, o sea, niños, conozco jóvenes de 18 años que son maestros espirituales y que son videojugadores. Pero cuando tú hablas con ellos, ves que hay una expresión de paz, que a través del símbolo del videojuego están llevando un mensaje de amor y de paz. Entonces, ¿por qué eso no lo sabemos? ¿Por qué eso no nos lo cuentan en los diferentes lugares donde tomamos un aprendizaje espiritual? Pues porque todavía sigue habiendo un sesgo. El sesgo, fíjate interesante, el sesgo espiritual, poniéndome en ese sentido Mm, de que solo el maestro viejito, ancianito con barba es el sabio. Quizá ujú. nuestra apertura mental nos permita ver a los maestros espirituales que incluso tenemos en casa, los pequeños, los niños, que a través de sus símbolos también ellos están compartiendo algo interesante. ¿Qué te parece esta postura? Claro, claro que sí. Y una vez más, mira cómo hacemos esa dicotomía, ¿no? No, un maestro espiritual es esto cuando tú lo dices, los niños como el mundo moderno, y no es entrar a juzgar cómo este mundo moderno en este momento se expresa. Hay expresiones de videojuegos, hay expresiones del internet, y, y entonces empezamos a juzgar y a decir, no, esos niños tienen que estar, no sé, sentados en una montaña haciendo una meditación, y es como, es realmente ver cómo el amor sigue expresándose de una manera en que nosotros desconocemos, ¿no? Y sería arrogante decir cómo se va a expresar el amor. Y entrar, a mí me parece interesante como lo dices, Mos, porque estamos hablando de la mentalidad abierta. En el manual para el maestro del curso, pues se mencionan cómo hay, digamos, diferentes personalidades entre los maestros. Abierta es interesante en este sentido porque a pesar de que hay ciertas afinidades en algunos, por ejemplo, para mí personalmente, tengo mucha o me conecto mucha tengo afinidades con lo que son meditación y el yoga, todas estas son prácticas que hacen parte de mis prácticas personales, más sin embargo puedo reconocer perfectamente como lo dices, puedo verme una película, puedo estar en un ambiente de una fiesta, puedo, ¿sí me entiendes? Entonces ya no hay como un conflicto, y es curioso porque también está ese sesgo del maestro espiritual, tal vez no consume ciertos productos de carne, o no, sí, o no se puede tomar una copa de vino, no sé qué tantas cosas que nos hemos ido diciendo, y ser muy atentos, estar atentos a ver el juicio cómo vuelve y entra. Y como lo dices, me parece, claro que sí, genial, porque realmente pues como lo decías, va a haber una evolución del maestro en la forma, pero adaptada al entorno social tal cual como se está dando. Entonces sí, aquí estamos hablando de pensamientos, pero estamos en una forma, haciendo una expresión de amor en la forma, ¿sí? Claro, Entonces, totalmente. como tú desde la forma, pues evidentemente vienes y simplemente te conectas desde esta forma para hacer de enlace. Y como tú lo dices, podemos hablar de videojuegos, pero la paz es algo que se siente detrás de una persona, ¿no? Es Claro. más allá del videojuego, de lo que se esté expresando. Entonces, y ver cómo esa comparación entra allí, porque entonces yo me puedo empezar a comparar y a decir, ah, no, esos maestros que hablan de los videojuegos y de las películas, estos no son espirituales. Los espirituales son los que están en la montaña, en Claro. silencio, ¿sí? ¿Sí ves? Y es ver cómo estas comparaciones entre maestros nos hacen daño, porque la Sí. expresión del amor es la verdadera sabiduría, no lo que yo crea que es la expresión del amor, ¿verdad? Sí, entonces tenemos ahora como alumnos, tenemos un prejuicio hacia los maestros. O sea, pensamos que un maestro espiritual es un arquetipo, mejor dicho, un estereotipo. Bueno, es un arquetipo de un héroe, pero es un estereotipo de un viejito con barba. Sí, porque el maestro espiritual es el héroe que te lleva a la salvación. O sea, también aquí se permea mucho lo que Carl Jung decía a través de los arquetipos. Es decir, estamos funcionando bajo una serie de personajes o personalidades. Entonces, tú te imaginas un maestro espiritual, e inmediatamente viene el arquetipo del héroe que te va a salvar de tu ego,
de tu conflicto, de tu sufrimiento, de la ignorancia, ¿no? Básicamente representaría un héroe que me da la iluminación para que yo pueda salir adelante. Y eso no necesariamente representa un maestro espiritual. Un maestro espiritual representaría no la iluminación por sí misma, sino también el caminar juntos hacia la iluminación. Entonces aquí tenemos también un rompimiento de todo este esquema que traemos a veces a través de pues imágenes y también de una publicidad que se ha hecho de que el maestro espiritual tiene que estar de tal manera, vestido de blanco, viejito, con una barba blanca, hablando pausadamente, siendo vegano, tomando agua alcalina, no viendo videojuegos, no viendo televisión, hablando de Dios todo el tiempo, meditando. O sea, queremos ver a un maestro pues muy representado desde la visión oriental, que yo no tengo nada en contra de ello, por supuesto. Gran parte del despunte de la visión que tenemos del maestro espiritual, pues corresponde a las imágenes que hemos recolectado a través de los años desde todo lo que Oriente nos ha aportado dentro de la espiritualidad. Y son maestros así, que tienen, o sea, por eso yo cuando veo a Sadhguru, yo lo veo con el arquetipo de héroe, lo veo con el uniforme de maestro espiritual, pero cuando está hablando, lo veo como más occidentalizado, ¿sí? O sea, Sadhguru habla de todo, de verdad, habla del gato, de lo que da consejos de cómo hacer que nuestros gatos puedan dormir mejor. Y tú dices, o sea, un maestro espiritual hablando del gato, pues tú pensarías que no tiene sentido. Pensarías que el maestro espiritual solamente le va a interesar hablar del espíritu, de la paz, de la alegría, del perdón. En el caso del curso de milagros, que el maestro espiritual va a hablar solamente de la expiación, que solamente va a hablar de cómo es una relación santa, y de pronto pues ves que te está hablando de gatos, que te está hablando de otras cosas. Así que por eso uno de los elementos que a mí me gusta mucho pues es ver a alguien como Sadhguru, ver, bueno, hay muchos más, pero él me viene mucho a la memoria porque rompe con la idea de lo que es un maestro espiritual de una forma tradicional. O sea, tú lo ves hablando desde esa manera y tú dices, este hombre, ¿cómo se le ocurre hablar de Facebook y de marketing digital? O sea, como que no te cabe en la mente que un maestro espiritual te va a hablar de marketing digital. Y bueno, son cosas que al final hoy están rompiendo la tendencia porque efectivamente hay una evolución del personaje, no del contenido. Volvemos al tema. El contenido espiritual se sigue dando, pero la forma evoluciona, se adapta a las nuevas tendencias. Entonces eso es muy interesante. Yo creo que a partir de ahí puedes ver entonces que los maestros espirituales de esta época van a tender cada vez más a aspectos relacionados con cosas que les gusten y sobre estos símbolos que puedan expresar entonces toda la enseñanza espiritual, que puedan tener sus alumnos, por supuesto también, que compaginen con ese tipo de formato, porque aquí seguiremos teniendo gustos para todos. Habrá maestros espirituales que veamos en una tendencia más clásica y que nos conecten. Habrá otros mucho más subversivos que rompan con toda nuestra estructura y que nos guste porque tienen tatuajes, porque tienen el cabello largo, porque se visten de negro, perdón, o porque les gusta escuchar K-pop, ¿no? Entonces son maestros que a través de esta nueva o de esta línea más adaptada a los tiempos puedan entonces seguirse representando. Y yo creo que ese es un punto interesante porque a nosotros como estudiantes nos permite entonces abrir el panorama y permitirnos también escuchar lo que ellos dicen y que serán maestros que quizás hasta rompan la linealidad de lo que significa hablar desde un modo, desde una manera muy apropiada, ¿no? Y los escuchamos decir groserías, malas palabras, pero sabes que de todos modos todo eso tiene un mensaje profundo. Entonces, ahora también con toda esta popularización de redes sociales donde el contenido puede estar en todos lados, incluyendo TikTok, y vas a tener maestros espirituales tiktokeros que vienen para las nuevas generaciones. A mí no me gusta el TikTok, pero sé que hay muchos maestros allí. Y entonces, en un TikTok que te dura un minuto, ¡pum!, viene algo que te conecta con el perdón. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? Y son maestros que tú dices, bueno, a lo mejor no compagino con su manera de extender el mensaje, pero por otro lado, hay algo que me conecte, que me hace sentir que sí están dando este mensaje. Ahora,
Por un lado, eso como estudiantes, y el otro lado, como maestros, pues es ahí a donde íbamos con la plática inicial. ¿Cuál es el formato que nos hace sentirnos a gusto? ¿Cuál es el formato con el que compaginamos? Yo hablaba al principio de abrir oportunidades, opciones y que a lo mejor puedas integrar diferentes tópicos, pero que puedas enviar este mensaje bajo el formato que te guste. Los tópicos no son el formato. El formato es Ujú. quizá tu sabor, tu sazón. Es como en una comida, en un guiso, los ingredientes no son el sazón. Tú puedes tener muchos ingredientes y haces un guiso, pero si no hay sazón, no importa qué ingredientes hayas puesto, si no hay algo más que conecte ese guiso que tiene que ver con el amor. Entonces, a lo mejor aquí, te digo, abrimos todo un abanico de oportunidades, maestros más clásicos, maestros más formales, más solemnes, más abiertos, más tiktokeros, pero de que hay un cambio, lo hay, porque la globalización en estos momentos nos ha colocado a todos en una oportunidad. YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Zoom, Instagram, son nuevas modalidades. Además de que físicamente nos veamos, estas otras modalidades también nos permite compartir un poco desde nuestra cotidianidad. Tú como maestro de Dios en tu cotidianidad, ¿cómo haces para vivir el perdón, para vivir el amor en lo que está sucediendo, ¿no? Y el hecho de ver cómo lo haces en tu cotidianidad, a mí como estudiante me conecta con esa parte y me permite entonces inspirarme también. ¿Qué te parece? Claro, es que dijiste la palabra clave, la inspiración. La inspiración. El maestro espiritual no busca convencer, no busca vender, es inspirar, es compartir. Y como tú lo decías, hay personalidades y hay gustos para todos y eso también tiene un propósito, tiene un lugar en esta expresión, ¿no? Pero definitivamente, como lo comentabas, estamos evolucionando, el mundo es cambiante, dualidad, donde todo cambia, es la naturaleza del cambio, y ver cómo van surgiendo estas transiciones en la historia, pues es realmente lo que quiere tal vez llegar a otras personas. Comparto algo de mi camino personal, para aquellos que tal vez no me conocen, pues vengo de la ciencia, pero digamos, ese llamado espiritual en mí surgió de enseñanzas pseudo científicos, pseudo espirituales que surgieron, porque en ese momento en mi evolución, digamos, yo no hubiera estado, digamos, abierta o lista o dispuesta a navegar otro tipo de maestros. Y así fui siendo guiada a, a este punto, ¿sí? Entonces es bonito porque tú lo ves y no se genera como un choque, puedo decir que todavía recibo muchas invitaciones digamos, de este aspecto científico, las cuales acepto con mucho amor. Solo me limito a decir no, y esto ha sido todo un aprendizaje, cuando siento que quieren como orientar a que yo diga cierto mensaje, cuando realmente lo que yo siento es que eso surge solito. Entonces, bueno, cada uno va atravesando desde tu perspectiva, porque también la ciencia, pues, porque es una ciencia que realmente se va a lo tangible, tiene objetivos muy específicos, pero no debería haber un Claro, choque, no debería haber realmente, pues aquí sí, como ponerlo en tela del juicio y decir esto sí, esto no se niega, y eso también lo hemos conversado como en otras transmisiones. Me gustaría saber de los que están conectados, quiénes han experimentado estas comparaciones, ya sea con otros maestros que tú tal vez digas, pero ellos por qué hacen esto, por qué hablan de los otros, por qué hay maestros del curso que están haciendo esto, la otra, y ver cómo también se nos presenta como una oportunidad, ¿no? Se nos presenta como una oportunidad para decir, no lo juzgues, simplemente, claro, o sea, para todos por igual, así como para en algún momento yo me conecté con algunas, pues ahora en esta evolución de la forma me conecto con otras y es perfectamente guiado. Entonces ya no hay ese clash, pero como yo lo digo, se mete el ego muy sutilmente a hacer estas comparaciones, y por eso le decíamos, ¿qué te parece la lesión? Porque a mí me ocurre, abiertamente lo digo y no me da pena y no me da vergüenza decirlo, que me ocurre,
pero dispuesta y abierta de otra manera. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esto y de lo que ustedes nos quieran compartir. Mira, Giovanna Patricia nos dice, yo experimento eso. ¿Qué te parece? No, sí, y por supuesto, o sea, si tú le preguntas a un maestro por qué transmites la enseñanza, pues básicamente hay estas respuestas. Una es, pues porque así me enseñaron, o sea, mi maestro me enseñó que así era, o sea, compartía la enseñanza de esa forma por herencia o por linaje. La otra alternativa Mm, es, lo hago porque mi conexión espiritual me indica que así es. El Espíritu Santo, Dios me dice que así es. Y la tercera es, no sé, pero me gusta. O sea, básicamente yo he encontrado estas tres respuestas porque las he preguntado también. Oye, ¿tú por qué compartes, por ejemplo, el curso de milagros de esta manera? Y algunos me dicen, porque mi maestra o mi maestro me lo enseñó así. Y entonces me citan, a fulano de tal se lo enseñaron de esta manera y yo también lo enseño de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué das psicoterapia de esta ujú, forma? Ah, porque mi maestra me enseñó a darlo así. Entonces es como un linaje, es como un protocolo ya establecido. La otra opción es, bueno, ujú. porque he preguntado a Dios, al Espíritu Santo, cómo hacerlo y este es el formato. ¿Sí? Se me ha indicado hacerlo de esta manera. Ah, bueno, pues también, o sea, al final es otra modalidad, pero que si está conectando con los demás para el amor está perfecto. Y la última, ¿no? El no sé. Oye, pero ¿por qué hablas de esta manera del curso de milagros? Pues no sé, pero me gusta. Es esa parte, el que me siento muy bien y los ves contentos y alegres y que a lo mejor tú dices, es que choca con mi enseñanza clásica. En mi enseñanza clásica, el curso de milagros debería de ser de esta manera, muy estricto, y tú parece como que lo desarmas y le metes otras cosas. Entonces tú yo he hecho esa pregunta, bueno, pero ¿por qué lo das así? Alguna vez alguien hablaba Ujú, del curso de milagros aquí en México mezclado con los mayas. Decía que los mayas eran practicantes del curso de milagros. Y yo, bueno, pero ¿por qué ujú. lo dices si eso no viene en el curso de milagros? Y dice, no lo sé, pero así me sale. Bueno, pero había mucho amor en esta persona. Entonces ahí es Mm, donde viene el planteamiento que comentabas. ¿Debería de juzgar la forma o debería de permitir que el contenido se exprese? ¿Cómo ves? Claro, y mira que pues uno también puede jugar como con esos tres ejemplos que pones, el desde la formación de mi maestro me ha enseñado, o el del he pedido guía y esto es lo que se me ha mostrado y lo disfruto, o el tercero, el no sé, es esa apertura a la incertidumbre, ¿sí? Abrirme a la incertidumbre y surgir y confiar. Y, y como también supongo que te sucede y a los que nos escuchan, pues uno también cuando está enfrente de una persona que llega contigo, con su historia, que se abre hacia ti, te dice, vengo a es una luz, eh, digamos como con esos tres roles y decir, bueno, ¿con cuál me voy? Con el de la estructura que tal vez me han dado, que puedo seguir de maestro, con el del Espíritu Santo y lo que me quiera dar, o el Espíritu, como tú le digas, o la apertura del no sé, y hacer que esa psicoterapia o ese encuentro de la manera en que le digamos, pues de manera mágica y de una manera en que jamás sería pensada, ¿no? Y no hay como una estructura, pero se puede, hasta en estos tres estilos, no hay conflicto, ¿sí? ¿Cómo lo ves? No, estoy de acuerdo. Es que no debería de haber conflicto. Ese es el punto en el que estamos de acuerdo. Debería de haber colaboración. Se acabó el conflicto. Sí, no, colaboración, porque al final, mientras el contenido tiene que expresarse, aunque sea en diferentes formatos. El contenido, lo que siempre importa en la enseñanza espiritual es el contenido, no la forma en la que lo Ajá, transmites. Ahora por eso hay claro. gustos para todos, ¿no? A alguien le gusta el formato clásico, a alguien le gusta el formato más abierto, a alguien le gusta el formato más analítico, a alguien le gusta el formato más sensorial. Está bien, pero que sea el mismo Ujú. contenido o que sea un contenido que se pueda compartir. Entonces es la parte interesante. A mí me gusta mucho el compartir con maestros que tienen un formato diferente al mío. Básicamente me encanta eso, porque por ejemplo mi formato es sin estructura, más de lo que salga en el momento, sin planes. Entonces cuando tengo la posibilidad de compartir con un maestro que es de estructura, que es más de planes,
pues eso me ayuda mucho también para no olvidarme de la otra parte, de que hay más formatos, de que no el mío tiene que ser el necesario para toda la gente, pero quizá el mío conecta con determinado tipo de alumnos y hay otros alumnos que necesiten un formato de estructura, seriedad o quizá un poquito más de formalismo en ciertos puntos. Y ahí es donde veo la maravilla que tiene la extensión del amor, que no importa, como dice el curso de milagros, de dónde vengan los maestros de Dios, ni tampoco qué tipo de cultura o qué tipo de historia tengan. Al final todos pueden ser útiles. Entonces, si encontramos que lo que nos conecta es el amor, los formatos pasan a segundo plano. Ahí es donde solamente hay Claro. que recordar eso, que no se nos olvide. Una cosa es el formato y otra cosa es el contenido. Los formatos pueden estar totalmente antagónicos, ¿sí? Pero el contenido sigue siendo el mismo y mientras los maestros podamos reconocer el contenido de amor, con eso ya tenemos todo para hacer buen equipo y una buena sinergia. Claro, y cuando dices eso el contenido es el amor que está en todos por igual. Nosotros somos, cuando decimos somos uno, es en esencia espiritual, somos igual. Pero en esta humanidad, digamos, se nos ha dado el regalo de ser cuerpos diferentes, de tener estas diferencias mientras nos vamos recordando y nos vamos integrando. Pero ahí sí sería desde el formato. Como ya, y esto lo comparto porque, bueno, para los que también nos vienen siguiendo, pues no sé si yo hemos estado como en conversaciones de organizar un encuentro, un retiro sobre levantando el vuelo, y pues Moss tiene una maleable desde la forma más esporádica, mientras que el personaje de Ángela es más estructurado. Entonces me río porque yo también veo el regalo y el encuentro de la vida que me ponen con un maestro que también me está mostrando, pues también puedes aprender mucho de esto, ¿no? Y es abrirnos a decir qué me puede estar mostrando este maestro, en vez de estarme comparando y estar diciendo, este hombre que no, nada organiza, ¿sí? Es estar diciendo también, bueno, ¿y qué me estás mostrando? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me puedes estar? Porque son encuentros que son santos, como decimos, son bendiciones, son regalos y abrirnos a esto que cuesta, porque entra el ego y cuesta, y ahí está la práctica individual y personal de cada quien, así como yo lo veo, hacer trabajo interior, pero ves el regalo y no cerrarnos y realmente abrirnos a ese, no sé, no tengo ni idea por qué me toca esta experiencia, simplemente estoy abierto y ya se me indicará lo que sigue o cómo lo abordamos. Pero por eso me reía, porque indudablemente no hay casualidades, no hay, sí, esto no es porque sí, simplemente estamos aquí compartiendo juntos, Claro. ¿no? Y No, abriéndonos, y estos encuentros son muy bonitos porque estamos sí. realmente abriendo, tal vez tocando temas que no se ven, No, muy y palpables. no se ven palpables y además de que el maestro de Dios va a seguir evolucionando en la parte del personaje. O sea, alguna vez lo compartíamos, ¿no? Llevo 11 años, 12 años de práctica y en mis primeros años de práctica, pues me consideraba demasiado enfocado, muy estructurado. Yo recuerdo que tenía que llegar a las conferencias, a los retiros, con un PowerPoint, con una laptop, con un todo bien estructurado. Tenía que pasar mi escaleta o mi agenda a la gente, casi como si estuviera programado. Tomé mis cursos para poder tener la estructura de que un PowerPoint debería de tener 10 palabras, no más de 10 minutos, o cosas así que para mí eran tan importantes que si no estaban allí, básicamente me rompían el esquema. Y 11 años después, no preparo nada. O sea, al final la práctica y el conectar con la gente me importa más que la información que voy a publicar en un PowerPoint. Como que para mí lo más importante ahora se ha convertido en cómo puedo conectar contigo, cómo puedo conectar con el alumno, cómo le puedo decir al alumno qué estás viviendo. En lugar de decirle, tienes que vivir esto, primero, ¿qué estás viviendo? Quiero sentir lo que tú estás viviendo y quizá te puedo ofrecer una alternativa. Entonces, hablo obviamente desde mi experiencia, que no pretendo que sea la de todos, pero veo este contraste de 10 años en el pasado, perdón, y que hoy si pudiera viajar tal vez me diría,
pues algo muy parecido, de que no te estreses, no te lo tomes tan en serio. En 10 años o en 11 años no vas a estar haciendo nada de lo que estabas haciendo. Al contrario, vas a estar viviéndote las experiencias desde otro punto de vista, conociendo a más personas, teniendo más contacto y siendo más honesto contigo mismo. Entonces, todo esto, ahora en retrospectiva, me ha hecho también abrirme a estos nuevos maestros, a escucharlos, a dejar un poquito el juicio y de decir, si alguien viene desde la astrología, ¿qué tiene que decir desde la astrología? Si alguien viene desde el Ho'oponopono, ¿qué tiene que decir desde este camino? ¿Podemos trabajar juntos? Yo siempre diré que sí, no tengo problema en trabajar hoy con nadie, pero hace 11 años, no, hace 11 años yo solo quería trabajar con los que dieran curso de milagros de manera purista, que no mezclaran dualidad, que no mezclaran esto o aquello, porque yo me sentía protector, guardián, celador del curso de milagros. Y hoy en día ha cambiado esta experiencia porque digo, ¿quién soy yo para tratar de censurar a aquellos que quieren hacer o expresar una enseñanza espiritual como un curso de milagros bajo mis propios cánones, cuando tal vez yo todavía estoy aprendiendo muchas cosas? Entonces hoy más que nunca, y quizá también porque la edad me está llevando a un punto de reflexión, ¿quién soy yo para corregir a alguien? A ese punto he llegado. Quiero divertirme. Hoy estoy decantado un poquito más por una línea de maestros que se divierten, que gozan el momento, que prefieren una carcajada a una meditación. Perdón que lo diga tan abiertamente, pero para mí ha sido un choque tan intenso que hoy una carcajada a veces la valoro más que algunas otras enseñanzas que para mí, no digo que la meditación esté mal, pero que para mí representaron anclajes a una seriedad y solemnidad. Perdón que haya metido aquí mi experiencia, pero bueno, pues solamente quería No, poner el contexto para que no se vaya a confundir es válido. y se piense que la meditación o cosas que he dicho no están mal, no son correctas. Pero como yo me hice de la meditación y de algunas cosas tan, un aspecto tan, digamos, tan cerrado, las ocupé de una manera incorrecta. No debió de haber sido así, pero bueno, no me reía, al contrario, me sentía tan presionado por vivir la paz que básicamente estaba corriendo detrás de ella todo el tiempo. Pero bueno, al final yo creo que el enfoque, y con esto vamos a ir cerrando los puntos, está ahí para que las águilas que nos escuchen, pues básicamente nos digan cómo están volando, qué formato han elegido. ¿Están volando con sus alas totalmente abiertas, un poquito cerradas, un poquito más afiladas, están descansando? ¿Qué son las diferentes formas de volar? ¿Cómo lo hacen? ¿Han conocido maestros que sean a lo mejor distintos a lo que tú esperabas que fueran? Que nos lo dejen saber también, porque eso nos nutre para seguir haciendo más programas como estos. ¿Cómo han sido tus maestros? Y si tú te llevas la experiencia de ser maestro, dime, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué nos quieres compartir? Porque eso siempre va a ser interesante para seguir nutriendo estos programas y que en los próximos programas que tengamos de Levantando el Vuelo, pues podamos integrar todo esto. ¿Cómo ves, querida Ángela? Así, sí, me parece muy bonito como lo estábamos cerrando, porque sí, porque son estos, nosotros estamos aquí compartiendo desde la experiencia personal, desde lo que en este momento resuena con cada quien, y es eso. Cuando decías lo de la risa con la meditación, para mí, que digamos que vengo de enseñanzas muy meditabundas, no le veo tampoco la diferencia. Tú puedes reírte en un estado meditativo completamente. La meditación no es eso de estar sentados en silencio. Para mí, es realmente tenerla aquí ahora. Es aquí, este es tu estado meditativo. Estamos conversando desde la presencia. Pero sí, así como lo dices, qué lindo que ustedes nos compartan de pronto temas que se conecten con ustedes. En este momento, Mos y yo estamos viendo como varios distractores del amor. Otro tema que teníamos ahí pendiente era este de las sectas, de cómo una idea con una bonita intención se puede, sí, se puede tornar oscura, que creo que es el próximo tema que vamos a tocar. Pero cuéntenos ustedes desde sus experiencias que van viviendo, cómo lo han ido sintiendo y pues estar muy alertas y muy atentos con amor a cómo entra aquí a la persona que en este momento o el
el personaje que nos está diciendo un poquito más de mente abierta en ese aspecto, simplemente dejémoslo ser y ya estamos aquí compartiendo con todo ese amor. Te agradezco Mos, por tu tiempo, a los que se conectaron, por su disposición, por levantar el vuelo. Saben que volamos juntos y también volvemos al nido juntos y no juntos. Y qué bonito que podamos, que sea de utilidad para ustedes. Te dejo, mi querido Mos, para que te despidas y lo cierres. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, y a todas las águilas que se conectaron. Ya saben que nosotros contentísimos de poder seguir extendiendo este mensaje a través de estas transmisiones, pero siempre es muy importante que nos dejen saber qué opinan. Si este video les gustó, ya saben, en YouTube se pueden suscribir al canal, dejar ese me gusta, compartirlo. Y si están en Instagram, pues también déjenos aquí un comentario, pongan corazoncitos en este momento y déjenos los temas que quieren que sigamos revisando. Levantando un vuelo es un programa dedicado. Ahí están los corazoncitos. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias por esos corazoncitos. Levantando un vuelo es un programa que hacemos, Ángela y yo, compartiendo desde la honestidad de cómo nos ha tocado la experiencia de vivir esto que llamamos maestro espiritual y compartiendo un mensaje que viene más allá de nuestras propias historias personales. Es el mensaje del amor. Así que a través del simbolismo del volar por el cielo divino, de la paz, del servicio espiritual, pues estamos aquí con este proyecto. Así que háganos saber los temas y quiero lanzar una pregunta muy particular. ¿Les gusta este formato? ¿Quieren agregar algo más a este formato? Que lo escriban, ¿no? Que lo pongan ahí. Este formato en el que estamos hablando de esta manera, díganos. Y si no, pues con esa oportunidad que nos permitan de que ustedes vean estos videos, con eso para nosotros también es de mucha importancia. Así que muchísimas gracias, Águilas Poderosas. Nos vemos muy pronto. Y gracias a ti, querida Ángela. Un gran abrazo. Chao a todos.